Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar compartiendo la palabra en este momento. Estamos comenzando a estudiar el capítulo número 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a estar compartiendo la enseñanza bajo el título Conocer al Dios no conocido. La palabra del Señor dice de esta manera: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú te has dado a conocer a nuestras vidas. Gracias, Dios Santo, porque tú estás pidiendo que cada uno de nosotros busquemos tu presencia, busquemos la guianza, Señor, a través de tu Escritura, Señor, y podamos conocerte, Señor, no solo de oídas, sino, Dios Santo, que podamos tener, Dios eterno, también la certeza de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy decía, vamos a estar compartiendo la palabra bajo el título Conocer al Dios no conocido. Preguntamos, ¿cómo el Dios creador pasó a ser desconocido? Tantas personas, incluidas en Israel, desconocen al Dios verdadero y aún quizás saben más acerca de la idolatría o de otro tipo de enseñanza y no del Dios creador del universo. Dice Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Los padres no testificaron a sus hijos porque habían atravesado tantas situaciones y habían visto la mano de Dios en sus vidas. Hoy también muchos padres tampoco comparten a sus hijos cómo fue que se convirtieron en cristianos y cómo es que hoy lo son. De hecho, ni siquiera conocen cómo eran antes de serlo. La palabra nos enseña en una parábola que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y también a nosotros acerca de la semilla. Dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y así sigue hablando acerca de las diferentes tierras donde se siembra la semilla, y esto representa el corazón de las personas. Pero el primer caso es cuando la palabra no se entiende, el desconocer, el no poder entender algo. Y no significa que no se entiendan las palabras, sino que no se llegue a comprender a profundidad para saber quién es Dios para sus vidas. El mundo realmente en su creación habla acerca del Dios sobrenatural que dio orden al caos. Dice la palabra en Génesis 1, verso 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el Dios creador del universo puso orden en medio del caos. Y también el testimonio de cada uno de nosotros y de cada uno de los padres que hoy tenemos que enseñar a nuestros hijos es que Dios también puso orden al caos de nuestras vidas, al caos de nuestras familias, al caos de nuestros matrimonios. Ahora, Pablo
predica como acostumbraba en cada sinagoga. Él predicaba lo mismo que todo judío sabía. La escritura que ellos conocían y las palabras proféticas que ellos conocían. ¿Qué agregaba Pablo? Solamente agregaba que Jesús era el Cristo esperado. Pregunta, ¿por qué la predicación de Pablo entonces se veía tan extraña? Se llama desconocimiento. Ellos no tenían un conocimiento vivo de Dios. Por lo tanto, el diablo había logrado distraer sus vidas quizás en estudios o en criterios humanos. Porque si el enemigo logra, y esa es una de sus maneras de estorbar la obra de Dios, si logra distraer a los creyentes, entonces les hace inefectivos. Los judíos tuvieron, en medio de aquel momento de la predicación que Pablo y su equipo estaban haciendo, vieron cómo griegos y muchos judíos también se habían convertido en cristianos. Sin embargo, ellos tuvieron celo especialmente de que a los griegos también se les diera lugar en el evangelio. Dice Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, brotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Cada una de estas cosas y cada una de estas actitudes demuestra un desconocimiento de la palabra profética de Dios, en el que Dios incluiría a otros fuera del pueblo de Israel. Pero ellos fueron movidos por la distracción del diablo. Ellos fueron movidos por el desconocimiento. Jesús se asombra del desconocimiento de muchos líderes judíos. Dice Juan 3, 5 y 10, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, esto es un desconocimiento para ti. ¿No sabes lo que Dios está queriendo decirte? Por supuesto que el desconocimiento es usado por Satanás aún para querer bloquear el avance del evangelio. Dice el versículo 6 y 7 de Hechos 17, pero no hallándolos, y habla de Pablo y su equipo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esto que trastorna el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Si hubieran conocido la enseñanza de Jesús, hubieran visto cómo el Señor evitó ser coronado rey. Jesús no busca un reino humano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, Pablo tuvo que salir de ese lugar y llegar a un lugar llamado Berea. En ese lugar sí se convierten muchas más personas, porque ellos verifican cada enseñanza que recibían. Y de hecho, dice la palabra en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante poder conocer la palabra del Señor. Qué importante es poder meditar en ella hasta llegar a entender qué quiere decirnos Dios y llegar a conocerlo. De hecho, estos de Berea, esos llamados judíos de Berea, llegaron a convertirse a Jesucristo. Cuando Pablo continuó la predicación en aquel lugar, entonces llegaron también otros que no querían que la predicación pudiera llegarle a los griegos y a los que estaban a su alrededor. Dice el versículo 13, cuando los judíos de Talónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. De hecho, Pablo huye
de Berea en esta ocasión y llega a Atenas, la capital de Grecia. Allí vio que la idolatría inundaba la ciudad. Pregunto, ¿por qué la idolatría es tan aceptada por muchos? La realidad es que la palabra de Dios dice en el Salmo 2, versos 2 al 3, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que mueve Satanás para que las personas acepten más fácilmente la idolatría que el mensaje de Jesucristo? Cuando la idolatría, ¿cuántas veces le demanda muchísimo gasto de dinero en cada una de las cosas que les mandan a hacer? Simplemente porque les está enseñando o queriendo que rompa toda aquella enseñanza de Dios, que se siente como que les estuviera guiando, que les estuviera sosteniendo o ligando. Pero cuando Dios establece un principio, no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Cuando Dios nos dice que, por supuesto, la borrachera, ejemplo, es pecado, nos está queriendo librar de las consecuencias. Cuando nos está diciendo el Señor que el matar es pecado, nos está librando de las consecuencias. Cuando el Señor nos pone principios, solamente nos está llevando a la manera en que pudiéramos ser felices y bendecidos. Ahora, Pablo en Atenas dice que él trata de hablar el mensaje, pero se da cuenta que algo ocurría en aquella ciudad. Tenían todo tipo de imágenes, tenían todo tipo de idolatría, pero también había una lápida con un cartel que decía al Dios no conocido. Y él les habla de la siguiente manera. Dice el versículo número 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres, por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Llegar a conocer al Dios desconocido. Habían conocido muchos tipos de ídolos, sin embargo ignoraban al Dios creador. De hecho, el hombre ha inventado todo tipo de teorías para tratar de desligarse de Dios y declarar que Dios no existe. La realidad es que cada una de estas teorías están queriendo negar su existencia. Sin embargo, la misma creación sigue hablando de un Dios sobrenatural. Una de estas teorías es la famosa teoría de la evolución, que dice que una especie surge de otra. La realidad es que Dios establece parámetros fijos en cada especie, y una especie ni puede dar origen a otra, ni siquiera puede ligarse con otra, porque Dios estableció principios, Dios estableció reglas y estableció que los genes iban a ser estables, y de hecho cuando alguien nace con una variación de sus genes solamente ha traído un daño a su vida, y de hecho muchos nacen con retraso. Es decir, que no es algo bueno lo que ocurre cuando se sale de lo establecido por Dios. Y cada una de estas cosas que el hombre ha tratado de hacer, las ha usado el mismo Satanás para querer hacer desconocido al único que les puede salvar. Por ejemplo, si no hay Dios, las personas dirían, no tengo a quién darle cuenta. Pero realmente Dios ha establecido que un día nos presentaremos delante de Él todos. Todos estaremos delante de su presencia. Y de hecho, el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de los muertos, pensando y aclarando que un día aún los que hayan muerto se van a presentar delante de Dios. Dice 1 Corintios 15, 32 y 33, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sin duda, un día nos presentaremos delante del Dios que muchos no conocen, pero en ese momento sí conocerán. Pero es mejor poderle conocer ahora. Hoy es el día de salvación. El que conoce a Jesucristo, el Hijo de Dios, puede tener salvación y vida eterna. La vida sin Dios realmente se vuelve vacía. Y cuando los que no han recibido al Señor pueden llegar a entenderlo, de hecho, hay oportunidad para volverse a Él. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Muchos dijeron, ya te oiremos hablar otra vez acerca de eso. Realmente hay una pregunta que podemos concluir en esta hora. ¿Conoces a tu Creador y le honras? Es tan importante porque cuando alguien no conoce a su Creador, su vida se aleja cada vez más de lo establecido por Él. ¿Qué hace Satanás para tratar de entretener y estorbar a los creyentes y hacer inefectivo? Simplemente distraerlos con otras cosas que no convienen. ¿Por qué para muchos es más fácil creer en la idolatría que en Dios? Porque de hecho la idolatría nunca va a cambiar sus vidas, nunca le exigirá santidad. Y Dios dice que sin santidad nadie le podrá ver a Él. La duda sobre la salvación y sobre la existencia de la vida eterna nos puede estorbar y aún paralizar nuestra fe. Tenga cuidado con las malas conversaciones, como decía la palabra. De hecho, es tan importante poder conocer al Creador como para poder seguirle. Y que en esta hora tu fe pueda crecer y que puedas llegar hasta la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú te manifiestas a nuestras vidas. Gracias porque tú te has dado a conocer. Y gracias porque a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo podemos entender qué quieres de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora y permite que esta palabra pueda llegar a sus vidas de tal manera que tú, Señor, pueda ser conocido en cada uno de los rincones de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.